Hola Brigitte, ¿cómo Perdón. estás? Bien, Hola, bien. Buenas. Bueno, nosotros arrancamos hace un ratito, cualquier cosa después revisamos lo del comienzo. Perfecto, gracias. Después donde dice agentes que intervendrán tienen que ver con los recursos humanos. Ahí dice pedagoga del centro, pero podrían ser psicólogos, capacitadores, o sea, hay que ver quién va a estar a cargo de esa actividad. Yo les digo acá algunos ejemplos para que tengan información, acá va otro. Si ustedes se fijan, dice objetivo general, generar normas básicas consiguiendo un clima educativo favorable. Uno de los objetivos específicos para acercarnos a este general era a través de adquirir valores, interiorizar normas, y dentro de los operativos era aumento de la capacidad de profundizar el valor del respeto. Entonces, fíjense que vamos de lo más general a lo más particular. Es como que vamos tratando de encontrar ese nodo central que van a trabajar ustedes en la actividad. Da también a quién está dirigido, una breve descripción de la actividad y quiénes van a ser los recursos humanos que van a estar a cargo. Entonces, un poco para repasar y para que quede claro de lo que estuvimos viendo, lo que va a tener que incluir cada actividad, yo acá les puse objetivo operativo de cada actividad, el tiempo de cada actividad, primero el nombre de la actividad y el orden. Quizás no lo puse acá, pero bueno, la actividad va a tener un orden, puede tener un título también. Este objetivo operativo tiene que ver con el tema que se va a trabajar en esa actividad, el tiempo que le va a llevar cada una de las actividades, qué recursos humanos y materiales voy a necesitar para llevarlo a cabo, cuál va a ser la estrategia que voy a utilizar, estrategia formativa, de reflexión, lúdica, psicolúdica, o sea, hay que fijarse cómo lo van a trabajar. Quizás en tu caso, Cande, también tiene que ver más con lo deportivo, entonces ver cómo vas a mencionar esa estrategia para que lo incluya. Y una descripción de la tarea, es decir, de cada actividad. Cómo van a presentar la tarea, cómo va a estar dispuesto el ambiente, en este caso, o el espacio, cómo se van a presentar, cómo van a presentar cada actividad, cómo va a ser el desarrollo y el cierre de cada actividad también. Entonces, ahí ya les dejo algunos ejemplos para que les queden también. perfecto. Y cualquier cosa después los volvemos a revisar, obviamente. Fer, a mí me surgió una duda, o sea, creo que Decime. me hice, fue mucha información, se me hizo lío en la cabeza. No, por eso voy como para ordenarlos, pero decime. Sí, o sea, las actividades que nosotros planteemos son actividades que ya alguien las hizo. O sea, nosotros tenemos que plantear actividades basadas en la teoría. No podemos. Sí, pero quizás la teoría les dé nuevas ideas para construir nuevas actividades. Claro. Ponele, no sé, se me ocurre esto que dice yo respeto, él respeta, ponele, no es que la dijo un autor y este chico No, chica o la sea, toma y no. se pensaron estrategias para trabajar Ah, esa bien. temática específica, Ah, bien. que Claro, puede coincidir con otras, quizás actividades propuestas en otros talleres o no, o con dinámicas similares, pero que no sean exactamente iguales. claro, Si porque no, pienso, les podemos pensar nosotros, digamos, a las Sí, las actividades. pueden pensar a ustedes, pero bien, piensen quizás en, bueno, cómo ustedes pensarían ¿qué cambio estarían logrando con esa actividad? Es decir, ¿están trabajando lo que quieren trabajar? Piénsenlo desde ese lado, siempre desde el posicionamiento crítico y un razonamiento lógico desde, si yo trabajo con estas imágenes o dispongo estas consignas, siempre piensen que las actividades son disparadores para trabajar, en este caso, con las personas, ¿no? bien. Entonces, esos disparadores tienen que despertar lo que ustedes quieren que se despierte para trabajar. Bien, claro, porque creo que se me hizo lío cuando vos, Fer, dijiste que en una de las edades que decía, no me acuerdo bien cómo decía la diapo, esto de que, bueno, si se llevó a cabo con adultos y no con adolescentes, ponele. Bueno, ahí lo puse como, bueno, tener en cuenta la población destinataria. Sí, Habías claro, puesto ahí, eso. que tenía Pero que ver con
¿Eso Sí. de qué nos serviría, digamos, para sustentar? O sea, eso no tendría Quizás por no qué es. ponerlo igual. No lo tienen Ah, que poner, solamente pensar en esas estrategias. bien. Quizás, por ejemplo, se me ocurre, si a ustedes le piden a un adolescente de 12 años que esté quieto durante 2 horas Sí, mirando una diapositiva, y no creo que imposible. esté, Sí, o mirando un video atento a todo. Entonces, bueno, teniendo en cuenta las edades, tener perfecto. en cuenta qué tipo de actividades y estrategias van a utilizar para poder, por eso les ponía el ejemplo de la motivación, ¿no? Y de, bueno, qué Bien. respuesta cognitiva también espero del otro lado. Bien. Ahora sí. O no le puedo pedir a un niño que lea un fragmento Claro, de una carilla. claro. Y depende de las edades también, si son niños que están en primer grado, menos aún, o de jardín de infantes. Entonces, bueno, Sí. qué estrategia voy a utilizar para trabajar con cada grupo etario? Bien, perfecto. ¿Se entendió? Sí, ahora sí, Bien. gracias. Bien, entonces dentro del plan de acción tenemos las actividades, dijimos que le presentamos recién una estructura de cómo la vamos a armar, pero a su vez este plan de trabajo que estamos construyendo tiene que ir acompañado de un cronograma. Creo que ustedes han trabajado con diagrama de Gantt, ¿verdad? Sí, sí, Bueno, sí. entonces más o menos en eso no me voy a detener demasiado, pero sí es importante que generalmente cómo se organizan de esta manera. Tenemos en la parte vertical cada una de las etapas, que puede ser hasta encuentros y actividades dentro de cada encuentro, y en la parte de arriba, en este caso, la organización en tiempo, que puede ser en meses, pueden ser en semanas, fíjense ustedes también cómo lo están pensando, puede ser en trimestres, por ejemplo, si lo piensan a largo plazo también. Entonces, organicen la estructura en base a la duración que va a tener su propuesta, y las especificaciones que tengan de cada caso en particular, ¿verdad? Bien. ¿Qué nos permite ver el diagrama de Gantt? Encontrar las relaciones que tenemos entre las tareas y las actividades y el tiempo que tenemos para llevarlo a cabo. Y nos permite de alguna manera a ustedes y a una institución, por ejemplo, si ustedes le entregan al colegio y dicen, no, ahora vamos a trabajar con la etapa 3, y bueno, ¿cuántos meses o semanas aproximadamente han pasado si estamos en la etapa 3? ¿Estamos en el tiempo estipulado o estamos más adelantados o atrasados en su ejecución? Entonces nos permite de alguna manera que funcione como un termómetro y también como esta visual rápida de, bueno, qué se está haciendo hoy y qué nos queda por hacer, o qué es lo que hicimos, y poder muchas veces también utilizar este gráfico a modo de, sí, como un resumen de lo que venimos realizando, de lo que nos falta, y algo que acá no está, pero siempre se los hago agregar, es que identifiquen, que ahora vamos a ver la evaluación, en el diagrama de Gantt, en qué momento se realizan las evaluaciones de seguimiento y de resultados. Entonces eso ténganlo en cuenta para agregar también. No sé si les puse algo más acá, no, está bien. Agregamos entonces eso, las evaluaciones dentro del diagrama de Gantt. Hoy creo que esto se los mencioné, pero bueno, rápidamente, que es importante que ustedes distingan dentro de cada actividad y más que nada dentro después de lo que va a ser el presupuesto, que identifiquen cuáles son los recursos humanos que van a necesitar, los recursos materiales y técnicos. Recursos humanos, como les dije hoy, las personas que van a estar a cargo, quizás no necesiten, si necesitan que esté el docente, lo van a poner dentro de la actividad, que esté el docente, pero no lo van a incluir en un presupuesto porque es parte de que está en su horario, porque muchas veces se dan sus horas para poder realizar estos talleres. Entonces, bueno, eso ténganlo en cuenta, qué de los recursos humanos va a ser incluido en la actividad y qué de eso es necesario que se incluya en el presupuesto o no, o en los recursos. En los recursos sí, en la evaluación no, digamos. Los recursos, de dos maneras lo pueden armar el apartado. Pueden poner un recurso en un apartado de recursos únicamente, o lo pueden incluir dentro de cada actividad. Entonces, dentro de cada actividad pueden poner recurso humano, recurso material, recurso de contenidos o económicos. Entonces ya sabemos específicamente eso. Lo que podrían hacer es, de última, después hacer como una síntesis. Vamos a necesitar un psicólogo y un profesor de educación física en todos los encuentros, y hacer un listado, por ejemplo, de los recursos materiales y técnicos que necesitan.
Y de contenido, que esto no lo mencioné hoy, pero sí les puede servir, cuando hablo de recursos de contenido tiene que ver, por ejemplo, si van a entregar certificados para alguna capacitación, algún cuadernillo, por ejemplo, con material que necesiten, en el caso de Nicole, quizás en algunas se les puede entregar como un cuadernillo de actuación para ciertos momentos, o con la misión, la visión, o la estructura de la cultura organizacional y que se lo lleven a modo de recordatorio. O en el caso de Cande, no sé, pero pueden ser imágenes sobre hábitos saludables y que lo tengan como parte de material de consulta. Entonces eso sería como el material de contenido. Gracias. Los recursos materiales y técnicos que ahí les puse quizás sean, necesitan lapiceras, hojas, afiches, bueno, ahí les mencionaba, pero qué sé yo, el proyector, las sillas, fíjense que se incluyen ahí, pero después se ve qué de todo eso se presupuesta o no. Y dentro de los económicos, recursos económicos, no creo que sea necesario que lo incluyan acá, pero muchas veces tiene que ver con, bueno, vamos a necesitar el apoyo financiero y vamos a conseguirlo a través de un subsidio solicitado en una ONG. Se me ocurre si es un presupuesto demasiado alto. De la mano de los recursos va a salir el presupuesto. En base al listado que ustedes armen de los recursos, es, bueno, identificar dentro de cada recurso qué cantidad necesitaremos y cuál va a ser el precio aproximado de lo que podría llegar a salir. Entonces ahí, yo acá les puse un ejemplo, no sé si lo tienen en el material ustedes ahí, pero sí el material teórico que utilizan para la conformación de la lectura. Uno de los libros tiene este grafiquito, esta tabla más que nada, y yo se los traigo a modo de ejemplo. Pueden utilizarlo o no, pueden armarlo de otra manera, es solamente un ejemplo, en donde, por ejemplo, acá establecen la actividad, qué duración tiene la actividad, cuáles van a ser, ahí te dividen costo, las personas y los recursos materiales. Entonces podrían poner personas, necesito un psicólogo para la actividad 1, que va a tener una duración de 1 hora 40. Bueno, van a ir al colegio de psicólogos, se van a fijar dentro de qué arancel está incluido y van a calcular el costo en base a la hora o al tiempo que le digan que se esté facturando, digamos, cómo se considera el tiempo que se utiliza ese servicio profesional, en este caso técnico, ¿verdad? Y que la actividad 1 va a tener, va a necesitar estos recursos materiales. Bueno, vamos a necesitar un proyector, vamos a necesitar quizás, no sé, computadoras, ver qué se necesita dentro de los recursos materiales. Entonces ahí se puede sacar cuál es el costo total por actividad. Esto es una idea. Otra idea podría ser, ponemos encuentro 1 o directamente recursos humanos, hacen un listado completo y calculan un total. Recursos materiales, calculan un total. Pero sí es importante que si hacen ese listado así muy general, en la parte de cada actividad esté incluido cuál es el recurso que están utilizando, que van a necesitar para esa actividad específica. Yo ahí les puse algunas ideas, pero les puse, bueno, el cálculo se realiza en base a las actividades necesarias, en los recursos de cada actividad, qué necesitan, van a tener como un costo parcial por cada actividad, podrían tener un costo total de lo que llevaría la implementación de la propuesta, y solamente es una estimación, por eso hoy les decía aproximado. Sabemos que todo fluctúa, pero cuanto más realista y factible lo pongamos acá, mayor posibilidades va a haber después de llevarlo como a terreno, si quisiéramos decirlo. Y el último apartado que se incluye en la entrega 3 es el de seguimiento. Acá le puse y evaluación, que ustedes lo tienen como evaluación. En realidad esto es importante pensarlo antes de llevarlo a cabo, como cuando presentamos un proyecto de investigación, que proponemos objetivos y establecemos cuáles van a ser los instrumentos de recolección de datos, por ejemplo, en un artículo. Bueno, de esa misma manera tendríamos que pensarlo acá. Bueno, nosotros vamos a recolectar datos, en este caso, es decir, vamos a realizar una acción. ¿Cómo sabemos que esa acción realmente produjo el cambio que nosotros queríamos que produzca? Entonces, por eso es necesario que tengamos herramientas, en este caso instrumentos, que nos permitan ver el alcance que van a tener los resultados
que ustedes obtengan y cuál va a ser el alcance que van a tener los objetivos que ustedes plantearon. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta cómo vamos a construir estos indicadores o fuentes de verificación si la ejecución, en este caso de su propuesta, se está llevando a cabo en los tiempos establecidos que ustedes lo plantearon y con, sería como el éxito, si queremos decirlo, del que ustedes pensaron. Porque a veces uno piensa cuestiones que dicen, no, para esta población va a funcionar bien que realicemos que lo planteemos de esta manera. Pero después en la práctica muchas veces sucede que eso no es así. Entonces, antes de quedarnos con la duda, muchas veces se hacen como verificaciones intermedias, como estos evaluaciones de seguimiento, para saber si se están cumpliendo con los objetivos o con la dinámica que uno propuso, o si hay que realizar reajustes en el camino también. Entonces, algunas de las cuestiones que podemos tener en cuenta, yo acá les puse que a veces se utilizan criterios de eficacia, de eficiencia y efectividad, a veces se generan como indicaciones de la participación y de la satisfacción de los beneficiarios, por ejemplo, puede ser en el caso de Nicole, se podría pensar, bueno, la satisfacción de que se esté trabajando con determinadas áreas. Si no tenemos una satisfacción en base a cómo se está trabajando, quizás haya que reorganizar objetivos o actividades para poder motivarlos a llegar a la finalización también de lo que uno pensó. Por ejemplo, sí. sería como llevando a cabo, no sé, una evaluación grupal de cómo se está vivenciando por ahí las actividades que se están haciendo. Sí, podría ser como para decir un termómetro de cuánto interés tienen en lo que estamos trabajando. Se podría pensar desde ese lado. O sea que no sería como al final, digamos, sino que mientras. Podemos tener evaluaciones de seguimiento y de evaluación de resultados. Ah, bien. Podemos pensarlo de los dos. Yo les traje algunas fuentes acá, por ejemplo, dice fuente de verificación e indicadores. Por un lado, la fuente de verificación puede ser, por ejemplo, cómo recolectamos la información, que puede ser la hoja de una planilla de asistencia. Entonces, tenemos una hoja, una planilla de asistencia para que ellos anoten cada vez que van a uno de los encuentros, pongan su nombre y apellido. Y el indicador de esa fuente que estamos utilizando para saber si asisten o no, que nos puede dar una indicación también de cuánto les está interesando, la hago a través de contar qué cantidad de personas van y si a través de los distintos encuentros asistieron las mismas personas, si perdimos algunos en el camino y que deciden no participar, o hay otros que se sumaron extras porque el boca en boca les ha dicho, no, es interesante, venite. Entonces, por ahí es eso lo que tratamos, se puede hacer como fuente más de seguimiento. Y ahí es cuando yo les decía que eso podrían ponerlo dentro del diagrama de Gantt, decir, bueno, se va a realizar una evaluación de seguimiento con estas características. Quizás no es al final, pero sí es en el intermedio como para tener un termómetro del interés que está generando. Y la otra herramienta que utilizamos acá en evaluación son preguntas que quizás van a valorar distintos aspectos que estén relacionados con los objetivos del plan, que pueden ser preguntas abiertas o cerradas. ¿Qué podemos hacer acá? Muchas veces, siempre teniendo en cuenta que las evaluaciones tienen que ver con el constructo, con la temática que están trabajando y con este alcance que pretendemos llegar con la implementación de la propuesta. Entonces ahí, creo que acá se los puse, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ver. Es importante que consideren cuáles son esas variables, esos núcleos centrales. Bueno, creo que Nicole era la cultura organizacional. Hay distintas maneras de medir la cultura organizacional y el otro día veíamos también que hay distintos tipos de cultura organizacional. Entonces, bueno, ¿en cuál te estás enfocando vos y en cuál querés ver cambio? Entonces, quizás haya que pensar ahí, bueno, ¿qué instrumentos de medición psicométrico, puede ser en este caso, vas a utilizar para saber si hubo un cambio respecto a la cultura organizacional? O hay esos instrumentos, ¿te miden un cambio o me va a permitir ver de antemano, por ejemplo, como un diagnóstico, qué tipo de cultura organizacional está manejando el hotel también? Por eso hay que ver cómo utilizás las herramientas en este caso de medición. O si trabajamos con
no sé, pero o sea, habilidades sociales. Bueno, a ver si hubo un cambio, un aumento de las habilidades sociales. Entonces, en ese caso, quizás necesitamos un instrumento pre y post test para poder valorar el cambio. ¿Y ese cambio va a ser inmediato o lo voy a tener que, por ejemplo, administrar nuevamente el instrumento después de que pasen un par de meses de que haya terminado la propuesta de intervención? Entonces, eso lo van a tener que pensar, porque a veces el cambio no se ve inmediato. Hay variables que sí puede haber un cambio inmediato cuando ustedes terminan de implementar la propuesta. Pero hay otras variables que quizás es necesario que después, como se realice el insight en el proceso, y necesitan quizás 2 o 3 meses, o hacer una valoración a los 3 meses, a los 6 meses, para ver si ese cambio se mantuvo también. Por ejemplo, yo acá les puse algunos ejemplos de evaluación y podrían ser el registro de firmas, que es el que les mencioné hoy, saber cuál es la cantidad de asistentes que están yendo, que es como un indicador de resultado, y para ver el grado de implicación de la población. Podrían armar grupos de discusión también, que es lo que preguntaba hoy Nicole, quizás un poquito de satisfacción podría tener que ver con esto, algún grupo de discusión también. Creo que acá nada más. Y acá un ejemplo de... esto es como que en realidad resume todo lo que ustedes tienen que realizar, más o menos. Ustedes lo van a realizar por apartado. Sí, te escucho, Cami. Tengo una duda. Por ejemplo, o sea, no me queda claro ponerle si utilizamos un instrumento para medir. O sea, como los resultados los inventamos. No sé si me explico. No, pero explícame de nuevo así te entiendo. Sí, pero por ejemplo, no sé, que hagamos un pre-test y un post-test con o sea, con los supuestos resultados. O sea, ¿de dónde salen esos resultados? Eso es lo que no entiendo. No, porque acá lo único que tienen que poner es el instrumento de medición que utilizarían, no los resultados. No los van a llevar a cabo. Solamente ponen acá, si eso no se aclaró bien, lo digo acá. No tienen en este seguimiento y evaluación, solamente les dan los instrumentos que necesitarían para poder utilizar si se llevan a cabo. Bien. Claro, solo nombrarlo, digamos. Solo nombrarlos, pero para eso no es solamente, pero ahí fíjense que no es solamente nombrarlo, sino decir en qué momento se va a realizar en ejecución. No, que no les agarre un paro en este momento, por favor. No, porque digo, yo voy a poner todo que sale hermosísimo. Todo. No, acá no hay resultados, solamente lo que necesitamos es cuál va a ser el instrumento de medición que vamos a utilizar. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Es decir, cada instrumento que utilicen van a decir, yo voy a utilizar el registro de firmas para esto. Voy a utilizar el instrumento que evalúe cultura organizacional para poder saber o para ver el cambio que hay en la implicación de la cultura organizacional a través del taller. Lo voy a hacer en la primera semana, antes de comenzar, lo voy a hacer a mediados o al final. Y eso que aparezca en el diagrama. Claro. Ahora sí. ¿Qué es importante en esto? Y es a lo que yo siempre voy a abogar. Si ustedes van a medir cambios en determinados constructos, les voy a pedir que busquen instrumentos psicométricos que ya estén construidos, que estén adaptados generalmente a nivel local, por lo menos de Argentina, fijémonos de que haya, y si no hay de Argentina, que sean latinoamericanos, y si no localizamos alguno latinoamericano, que mínimamente sea en idioma español, que quizás ahí haya que realizar algunas modificaciones. ¿Bien? Bien, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo importante de acá? Fíjense, yo acá les traigo un ejemplo de cómo utilizan algunas herramientas de evaluación. Lo del comienzo, si ustedes se fijan, es lo que ustedes van a tener que construir en cada actividad. La actividad, cómo se llama, quiénes son los responsables, es decir, los recursos humanos, dónde se va a realizar, cuántas sesiones habrá y en qué horarios. Y acá habla de indicadores de seguimiento y herramientas de evaluación. Fíjense que dice, indicadores de seguimiento, número de asistentes. ¿Cómo vamos a corroborar eso? Con la fuente de verificación del registro de firmas. El grado de satisfacción de los asistentes, ¿cómo lo vamos a evaluar? A través de encuestas de satisfacción. Y después dice, bueno, la escala de valoración de comunicación, que también puede ser algo como para tener una devolución de lo que ustedes vienen realizando. Perdón que te corte de nuevo, re pesado. Sí, Hay, por ejemplo, si hacemos encuesta de satisfacción, tenemos que
buscar una encuesta de satisfacción o crearla en cuanto a los objetivos. Pueden crear ad hoc ustedes también y que sea Ah, representativo de bien. lo que ustedes están trabajando. Entonces preguntan aspectos más puntuales. Claro, bien, perfecto. Pero tenemos Pero- que poner el instrumento, digamos. Claro, En construye el anexo, ponele. instrumento en anexo. Bien. Y en este caso, si es en esta encuesta de satisfacción, bueno, ¿cómo vas a valorar vos esa encuesta de satisfacción? Le vas a hacer 3 preguntas o 5 preguntas, pero ¿cuál va a ser la escala de puntajes que vas a tener Claro. para poder después tomar decisiones? Porque para lo que sirven estos son para tomar decisiones también. Bien. Entonces tenemos que tener esa cuestión bien clara de los instrumentos. Por eso les decía de buscar instrumentos que ya estén construidos, porque quizás es más fácil pensar. Claro, Pero si perfecto. uno encuentra un instrumento construido para lo que ustedes quieren medir, pero tienen alguno de referencia, quizás les sirva para modificar las preguntas, pero la escala de respuesta, utilizar una similar a otra que les sirva de referencia, ¿bien? Bien. Quizás también pueden ser observaciones. Si trabajan con más niños, o ver observaciones, ciertas dinámicas grupales, pero ahí también tenés que identificar cuáles van a ser los comportamientos que vos vas a considerar, o podrían ser grupos de discusión, como mencionaba hoy también, para poder también conocer un poco la opinión del otro, o tratar de dar un cierre a alguna actividad que sea como de seguimiento y evaluación, o de adquisición de ciertas habilidades, entonces que les sirva como de valoración de lo que han estado trabajando en esos objetivos. Bien. Entonces, el instrumento tiene que ver con una cuestión global y con una cuestión específica de cada objetivo. Y tienen que identificar cada instrumento con cada objetivo para qué lo están utilizando, digamos. En eso tienen que ser bien claros. Pueden hacer una explicación dentro del apartado de evaluación y agregan en el apéndice el instrumento que están utilizando. Entonces, en la descripción del apartado de evaluación explican, vamos a utilizar este instrumento para medir o para evaluar tal aspecto, y agregan el instrumento directamente en apéndices, y ponen ver apéndice 1, ver apéndice 2. Bien, creo que no tenía más nada. No, hasta ahí les traje hoy de lo que es la entrega 3. Voy a volver a la 1 para que repasemos la estructura y me hacen las preguntas que necesitan. Bueno, para Brigitte, que llegó un poco más tarde, hacemos este repaso. La entrega es de acá a 3 semanas, que es domingo 27 de octubre. Y yo acá les dejo una estructura del plan general. No sé, Brigitte, ¿te aparece a vos en el chat el link a la presentación? A ver, me fijo. Fíjate, si no, te lo vuelvo a enviar. Te lo envío nuevamente por las dudas. Ahí en el chat, ahí te tiene que figurar. Así ya tienen acceso directamente a esta presentación. Perfecto. Perfecto, profe. Lo central que se agrega. Ustedes hasta ahora entonces entregaron línea estratégica, resumen de la institución, problemática, objetivos, justificación y marco teórico. En la semana seguramente se les realiza una devolución de esa entrega, pero lo que tienen que ponerse en campaña para construir de acá a 3 semanas es el plan de acción, que es prácticamente todo lo que les expliqué recién: actividades, diagrama de Gantt, recursos y presupuesto, y la parte de evaluación, es decir, los instrumentos que van a utilizar ustedes para poder, de alguna manera, asegurarse si se van cumpliendo los objetivos propuestos, si tuvo los resultados esperados la implementación de la propuesta. Solamente presentan los instrumentos, no tienen que aplicar ningún instrumento. Agregan, completen el apartado de referencias, que siempre se incluyen, y en el apéndice hacen todo el desarrollo que necesiten. Por ejemplo, explican la descripción de la actividad y dicen, voy a presentar una diapositiva de Canva, ver apéndice 1. Entonces presentan en el apéndice la presentación que armaron. O voy a trabajar con, bueno, ahí pueden incluir también los instrumentos de evaluación que van a utilizar. Se me ocurre, por ejemplo, voy a presentar, a ver, no se me ocurre ahora, pero alguna dinámica, por ejemplo, relacionada con el mindfulness. Y bueno, quizás no hacen toda la explicación de cómo tiene que llevarse a cabo.
en la parte de la descripción de la actividad, pero sí pueden ampliar información en el apéndice. Y ya para la parte 4, que lo vamos a ver de acá a 3 semanas, les queda ahí, bueno, qué es lo que les faltaría completar. Que después ya lo vamos a ver, pero un poco, Brigitte, lo que les decía hoy, que después de la entrega 3, la entrega 4 no va a ser nueva información que agreguemos, sino que los apartados de la entrega 4 se conforman con información que ya tienen en los otros apartados del trabajo. Perfecto. ¿Alguna consulta o duda? Perfecto, profe. Por ahora no. Por ahora no. Siempre va a pasar lo mismo. Ahora no. Cuando empiezan después se ponen a escribir y a armar la estructura, no entienden cómo hago y si esto no se entiende. ¿Qué es lo que me interesa del plan de acción? Que tengan los elementos que les pedí y que en esto sean creativos de cómo organizar esa información, cómo presentarlo. Ah, esperen, a ver dónde lo tenía. Déjenme ver 2 segundos. Si tengo acá, les había traído hoy un par de trabajos de otros compañeros de ustedes, cómo habían presentado los trabajos. A ver. Déjenme ver, porque yo les había traído alguna idea para mostrarles bien. Por ejemplo, no les voy a mostrar el trabajo completo, pero sí. Bueno, este sí es el que les mostré hoy de la estructura de división del trabajo. Y fíjense que acá, por ejemplo, cada taller tenía cuál es el tema que iba a abordar, cuál era el objetivo del encuentro, dónde se iba a llevar a cabo, cuáles eran los materiales, y dentro de los materiales estaba la presentación de cada apéndice. Este era el taller, como los aspectos más generales que le pedí, y después decía actividad 1 dentro del taller, era apertura y presentación. Bueno, se presenta el equipo, se presenta el encuadre, la modalidad era una exposición oral, quién iba a estar a cargo, cuántos iban a asistir, cuál era el tiempo de duración, la descripción de cada actividad. Se dará comienzo presentando el marco de convenio realizado por el hospital, bla, 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 y cuál era la bibliografía que estaban utilizando, que es lo que les mencionaba hoy. Ah, está buenísimo. Esta tiene una estructura de este estilo. A ver, ahí les muestro otro que les pueda servir de referencia. A ver, acá hay otro. A ver, este no me acuerdo cómo estaba presentado. Bueno, quizás acá había otro. Esto que no les había mencionado hoy, pero es importante que debajo del título del plan de acción, quizás hagan como una breve explicación de cómo va a leer el que lea el plan de acción, la estructura que tiene. Entonces, por ejemplo, acá dice, el plan de acción tiene 4 encuentros, programados 1 por semana, entonces ya se entiende cómo es. Con una duración aproximada de 1 hora y media, ¿qué se va a trabajar, por ejemplo? Eso es algo breve. En este, por ejemplo, a ver si tenían algo. Acá, si no me equivoco, también hice una explicación. Dice, el presente plan de acción comprende la aplicación de un ciclo de 3 talleres de capacitación participativa de 2 horas y media con frecuencia semanal, modalidad presencial. ¿Para quién está destinado? Profesionales del área del nuevo Hospital de Río Cuarto, y pone todas las áreas que eran a los que era destinatario a los talleres. Y acá dice, será importante contar con el compromiso del hospital al coordinar con dichas áreas para que se asegure por lo menos la presencia de un profesional por cada servicio. Es un poco lo que te decía vos, Nicole. Quizás tengas que tener en cuenta si todo el personal va a estar ahí, o cómo vas a pensar esa estrategia para que todos participen. Entonces ahí quizás sea la explicación que tenés que dar. Se calcula un mínimo de 12 personas asistentes al taller y se propone un cupo máximo de 30, quizás pensando también de cómo van a ser las dinámicas de trabajo, cómo se va a realizar la convocatoria, por ejemplo, quién está a cargo. En caso de llegar a un cupo de 20 personas o más, se sumará un coordinador más. Entonces, teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes, o en este caso profesionales, vos decís, si son 5, puede trabajar una sola persona, pero si son más de 5, bueno, necesitaremos quizás otro coordinador que que esté de apoyo. Entonces, eso también lo tienen que ir pensando en ese inicio.
Déjenme mostrar algún otro de cómo explican. A ver, este. Bueno, acá también explica que está pensado en 3 encuentros semanales. Fíjense que todos tienen como una lógica de presentación sintética de lo que se van a encontrar para leer. Bueno, fíjate, te puede servir a vos, Nicole. Dice, teniendo en cuenta la importancia de que las áreas de trabajo sigan en actividad durante el dictado del taller, se dividirá cada equipo en 2 grupos y se asignarán 2 turnos al azar, de los cuales se les dará el mismo contenido. Una semana, bueno, después de finalizar el taller, se plantea una autoevaluación como actividad de seguimiento para descubrir si lograron interiorizar conceptos y herramientas. Bueno, después dice que se hará una encuesta de satisfacción. Se detalla cada encuentro con sus actividades de duración y la cantidad de participantes son estimativos. Se explica el diagrama de Gantt, es como que hacen un breve detalle al comienzo de todo lo que es el plan de acción, con lo que se van a encontrar. Y acá, por ejemplo, dice, primer encuentro, comunicación asertiva. ¿Qué es? ¿Cómo podemos ponerla en práctica? Descripción del encuentro, dan una breve descripción. Quiénes van a ser los participantes, quiénes van a ser los responsables, qué material se necesitará. Y fíjense que hace un detalle después por hora, estimativo, porque esto le puso 10 horas, era como una idea, como si hubieran arreglado ya ese horario con la administración. Pero dice, bueno, primero, se da la bienvenida al encuentro, actividad disparadora del teléfono descompuesto y explica cómo se va a llevar a cabo la dinámica. Se presentan los contenidos teóricos, hay un receso y cierre del encuentro. Entonces ahí se abrió un espacio para que cada uno cuente cómo se sintió y qué se llevará a cabo, qué se lleva de este primer encuentro, y se preguntaría acerca de las expectativas para los siguientes encuentros. Bueno, y así hacen todo el desarrollo. Fíjense que son muy diferentes las maneras de presentarlos y que quizás eso lo tengan que hacer encajar ustedes un poco en lo que ustedes están proponiendo. Hay otros que lo han hecho en etapas, etapa 1, 2 y 3, porque algunas etapas están como combinadas, puede ser o no, pero bueno, fíjense piensen esta estructura del trabajo como hoy les mostré, quizás eso les ayude como a ordenar gráficamente todo lo que están pensando. Y después explicar o encontrar el modo más adecuado, si es en tabla, si es en un desarrollo, cómo quedará más fácilmente comprensible el plan de acción que ustedes están proponiendo. Bien. Quizás acá no hay tanta búsqueda bibliográfica, les digo. Sí, un poco lo que ya vienen leyendo, sino apelan más a la creatividad. Y muchas veces esta es la parte más larga de su trabajo, pero llegan bien a pensarla, si están bien planteados los objetivos y si ustedes ya tienen una idea de como lo veníamos pensando, qué actividad se puede relacionar con este objetivo. Bien. Acuérdense siempre de darle un orden. Que sea claro que puede relacionar cada objetivo específico con cada actividad también. Bien. ¿Bien? ¿Consultas, dudas? Perfecto, profe. No, por ahora creo que no. Bueno, me avisan si quieren que nos encontremos el viernes. Yo voy a tratar de darle la devolución antes. No, el viernes es feriado. Es feriado. Nos encontramos el lunes. Ok. Nos encontramos el lunes y ahí de última revisamos las revisiones que haya de objetivos, si es que las hay. Y me comentan cómo van estructurando el plan de acción. Perfecto, profe. Bueno. Muchas gracias. Yes. Gracias, Adiós. buena Nos semana. vemos. Adiós. Chao.